En las madrugadas de domingo, Alejandra Rubio te propone vivir íntimamente. Una charla con ese personaje que siempre te gustó para que lo conozcas más de cerca. Ya llegó ese personaje que estabas esperando. Aquí comienza Íntimamente con Ale Rubio. Programa especial, un gusto personal. Nuestro invitado es locutor nacional, se recibió en 1970 y lleva 46 años de ejercicio de la profesión. En 1975 ingresó en Radio Rivadavia, donde comenzó trabajando en el ciclo Carburando, relató fútbol con José María Muñoz. En 1976, hace 40 años, comenzó a trabajar en el rotativo del aire, convirtiéndose, sin dudas, en la voz más identificatoria de la emisora. Esta semana, con una gran despedida de sus compañeros, se jubiló. Una voz inconfundible, con estilo propio. Nuestro invitado de hoy es el querido Pepe Miranda Lugano. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo te va? estás, mi amor? Gracias por invitarme. No, y bien, gracias a vos. Todavía no caí de que ya no voy a venir a escribir y a leer los informativos de Rivadavia. Pero bueno, está bien, vos lo dijiste, 46 años, me jubilé con 45 años y 7 meses de aporte y qué sé yo, y hace 54 que trabajo, porque yo empecé a trabajar en mi pueblo, no en radios como locutor, además no había radio en aquel tiempo, eran todas publicidades comerciales que le llamaban con parlantes, pero empecé a trabajar además con mis hermanos en la construcción, en las cosechadoras, en el campo. O sea, tenía 11 años, empecé a hacer el secundario y a trabajar a su vez. Así que yo creo que ha llegado el momento de, aunque sea, no tener horarios. Sí, claro, yo creo que va un poquito por ahí, ya después vamos a hablarlo más un poco más largo, pero yo creo que esta jubilación es un hasta luego. Viajo un poquito, claro, y después veo de qué forma. Quizás no es tu obligación de todas las mañanas tener que venir, tener que estar en esta radio, que bueno, que sé que amás, pero sí desde otro lugar, porque además la gente, la audiencia te quiere muchísimo, lo ha probado y las autoridades de la radio lo han probado a lo largo de todo este tiempo, que cada vez que estuviste al frente de un programa estalló la audiencia, los llamados que tenían. A lo mejor uno interpreta, yo me acuerdo, mirá, lo que pasó acá en esta radio en el año 91. ¿91 era? Sí, 91. Nosotros hacíamos un programa a la mañana, iba de 5 a 7, se llamaba Periodismo con Todos, que lo había iniciado Enrique. Yo tenía en el año 82... Enrique Llamas de Madariaga. Claro, sí. En el 82 teníamos un programa que se llamaba Hora 6. Tuvimos la suerte, entre comillas, de que el año 82 fue tremendo con el tema de Malvinas, así que teníamos una audiencia, pero 40 puntos, porque a las 6 de la mañana la gente se levantaba y decía, a ver qué pasó, qué ocurrió anoche. Bueno, después, a partir del 83, empezó Enrique con periodismo con todos, y en el 85 Enrique me lo dejó a mí, porque realmente fue así, generoso, tenía otras cosas y un buen día me llamaron y yo lo llamé a Enrique, me llamaron de acá para que lo reemplace. ¿Qué pasó? No, quédate tranquilo, yo pedí que sigas vos, bárbaro. De ahí empezó una amistad con Enrique que realmente... después te voy a contar otra historia con Enrique, que yo lo considero, más allá del punto de vista profesional, una persona con una entereza. Cuando mi mujer, la madre de mis hijos, mi ex mujer, se enferma y tuvo 2 años de enferma hasta que falleció, cuando fallece, me llama Enrique a mi pueblo, porque yo estaba allá destrozado, junto a mis hijos, y me dice, bueno, ¿qué querés? ¿Y qué sé yo, Enrique? Yo me quiero quedar un tiempo. Y me dice esto, Enrique Llamas de Madariaga, quédate todo el tiempo que necesites, 2 meses, 3 meses, yo no te pongo tiempo. Cuando estés bien, vení. Qué genio. Eso vale. ¿Qué te parece? Vale más que cualquier otra cosa. Es decir, y yo sé que lo decía además con afecto y
Y me tomé un mes, porque yo me había tomado todas las vacaciones por todo el tema de la enfermedad, además me tomé un mes y volví a trabajar, pero digamos, ese gesto de Enrique y de las autoridades de la radio, porque él tenía el aval de Luis, etcétera, y de todo, si no, no lo hubiera dicho. Sí, obviamente. Pero porque en general la gente te dice, no, y te corresponden 5 días y después volvés. Y tenés que volver. Claro. Bueno, pero estábamos en otra cosa. Sí. Y en el 91... hay un cambio aquí y yo quedo afuera del programa que veníamos estábamos antes de la REA. Sí. Entonces por eso, no por el programa, por lo que traccionaba la REA, nosotros teníamos una audiencia bárbara, pero quien manejaba la parte artística en aquel momento me dice, no, está bien, un nuevo director artístico que había traído la radio. Está bien, Miranda Lugano anda bien, pero necesitamos un tipo con imagen televisiva, bla, 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 bla. Esa persona con imagen televisiva estuvo 9 meses acá, fue un fracaso, pese a que era un excelente periodista, pero no se adaptó a la mañana, no se adaptó a lo que era Rivadavia, a lo que eran los oyentes de Rivadavia. Así que después y los oyentes a él tampoco. Tampoco. Después de un año me volvieron a llamar y obviamente que yo ya me había... imagínate que para empezar a las 5 de la mañana tenés que levantarte a las 3. Claro. Yo ya me había acostumbrado a no levantarme más a las 3, así que no quise volver más. Y una de las cosas que me preguntó uno de los directivos en ese momento, pero ¿y qué hay que hacer? Ah, bueno, no. Tenés que interpretar a la gente. Tenés que saber qué espera, claro, qué hay que hacer para tener la audiencia a esa hora de la mañana. Sí, pero... Tenés que saber qué necesita la gente a esa hora. Si no le puede hablar de economía a las 5 de la mañana. Tenés que saber, tenés que tener profesionalismo, tenés que tener carisma, la gente te tiene que creer, pero bueno, te tiene que seguir. Todo eso fue mi vida en Rivadavia, a la cual agradezco muchísimo. Ahora vamos a hablar, porque la verdad a mí me emocionó muchísimo tu despedida por un rato, como digo yo, pero sobre todo porque digo, uno puede tener una vida, una profesión exitosa, haber trabajado con todos los grandes, que ya lo vamos a hablar, porque trabajaste con todos, creo que no te quedó ninguno, pero ser tan querido por tus compañeros, creo que no hay, no sé, mayor regalo que no quiera tener todo el mundo. Sí, creo que cualquier ser humano es lo que tendría que, el mayor premio que se le puede dar en la vida. A mí me emocionó realmente eso, porque bueno, no habré sido tan malo, pero no, y además lo que más me emociona, ¿sabes? Es de la gente, porque yo lo sufrí, cuando yo me incorporé acá, año 76, en el informativo, me dio como que los primeros pasos son difíciles, porque primero vos sos un bicho de afuera que no tenés idea de cómo se manejan las cosas acá adentro, en el informativo. Éramos muchos, no es como ahora que somos 2 o 3 en el turno. Sí. Y en algunos casos no me trataron muy bien. No es que no me trataron muy bien, de pronto no recibí la ayuda que hubiese querido. Entonces eso me marcó para que cuando aparecía alguien nuevo, yo tratara de ayudarlo y de explicarle para que realmente todo le fuera más fácil. Y no eso, vos sabés que todos los chicos nuevos, los chicos que están trabajando, todos me lo agradecen. Además voy a contarle a la gente, porque no todos estuvieron, obviamente, pues eso fue un privilegio que tuvimos pocos acá dentro de la radio. Era el último boletín que ibas a leer. Claro. Y todos tus compañeros y colegas vinieron al piso de la radio. Y no solamente ellos, sino desde César, de la puerta, hasta toda la gente del primer piso, toda la radio estuvo ahí para vivir ese momento. Creo que por eso también fue tan emocionante, porque vos quizás, no solamente esto de haber ayudado y haberle dado una mano a quien lo necesitaba en ese momento, porque era tu par o quien tenía que aprender, sino una forma de moverte en la vida. Porque nada, el seguramente darle una palmadita en la espalda a cada uno cuando lo necesitó, como también me lo hiciste a mí, y bueno, y eso creo que habla mucho más amplio de lo que sos vos como persona y lo que te quieren. Siempre dije, y se lo dije a mis hijos también, nunca, pero nunca hacer algo que perjudique a otro o que signifique embromar a otro. Si lo he hecho es porque no me di cuenta. Porque lo puedo haber hecho. Es decir, puedo haber de pronto hecho algo que ofendió al otro.
si me di cuenta, porque estuve enojado acá en los momentos de conflictos y demás con alguien, pero no pasó de la Navidad. Fui, le di un abrazo y bueno, y adelante. Cada uno piensa como piensa y actúa como actúa. Pero digo, nunca jamás hacer algo tratando de sacar ventaja o tratando de embromar al otro o tratando de perjudicar al otro. A veces uno lo puede haber hecho, pero bueno, sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Vos sabés que este programa trata de llevarle a la audiencia lo que pocos conocen por ahí, ¿no? Y muchos quieren conocerte porque sabés que creo que la audiencia de Rivadavia, de tanto tenerte, hoy Larry de Klein, por ejemplo, decía, para mí fue un momento histórico que no me voy a olvidar, poder haber estado en ese momento, porque desde chico vivía con tu voz, se levantaban con tu voz, porque todo el país, como cuando hablabas de la guerra de Malvinas, o todo ese tiempo, bueno, se despertaban con tu voz. Y para conocer un poquito más, contales dónde naciste, desde el principio. En Ferré, que es un pueblo muy, muy chiquitito, donde nos conocemos todos. Me pasa ahora que yo me vine a los 19, tengo 65, voy, claro, todos me conocen, pero yo hay los chicos que nacieron en la época en que yo no vivía en Ferré, me cuesta a veces preguntarle, bueno, quién sos, pero bueno, nos conocemos todos y en una familia muy humilde, pero más que humilde, el hijo número 13, no me fue tan mal con el número 13, ¿no? Hijo número 13. Hijo número 13, esa familia que no existen más, al menos en mi pueblo, con una madre, pero por eso lo de Lugano, es decir, no porque tenga plata, sino porque Lugano era el apellido de mi madre. Y mi padre, lamentablemente, él tendrá sus motivos, ya ninguno de los dos está vivo, ¿no? Pero se fue de mi casa cuando yo tenía 3 meses, así que yo me quedé, mi mamá se quedó con 2 hermanos, porque había una hermana que todavía vive, que tiene 86 años, que ya estaba casada, entonces estaba fuera de casa, pero éramos 12 hermanos y mi mamá trabajar y lavar ropa y hacer todo lo que y educarlos también, ¿no? Claro, sí, sobre todo, está bien, eran otros tiempos, pero a veces hasta agradezco eso, hasta agradezco. Cuando voy a mi pueblo y veo, yo hasta que terminé el secundario, y me vine a Buenos Aires, no sé, no me había ido nunca de vacaciones, era muy humilde, pobre si se quiere, sí. Es decir, pobre, pero no quiero con esto decir pobre que te faltaron cosas. No, a mí no me faltó nada. Lo que tuvimos, no tenías lujos. Pero no teníamos lujos. Y no, yo siempre les cuento a mis hijos, y mis hijos no entienden nada de esto, que nosotros no tuvimos heladera hasta que yo no cumplí los 14 años, qué sé yo, y que no teníamos nada, y que dormíamos porque vivíamos en una casa de campo, un campo alquilado, qué sé yo. Y que dormíamos, éramos tantos, que dormíamos los 2 hermanos. Yo tenía un hermano que tenía 2 años más que yo, en la misma cama. Uno para los pies y otro para el lado de la almohada. Y mi hijo me decía, bueno, pero aunque sea tenían 2 almohadas. Era la contestación de mi hijo, ¿no? Pero bueno, pero todo eso, lo que te golpea, te fortalece. Y a mí me fortaleció, y entonces ahora lo poquito que tengo, no sé, me pareciera que fuese el rey de Capurtala, que tengo un palacio. Aprendiste a disfrutar. Aprendí a disfrutar lo que tengo, y aprendí a esforzarme para tener. Es decir, para que mis hijos no les pase. A lo mejor tampoco es bueno eso, para que no tuvieran las privaciones que tuve que tener yo cuando era chico, ¿no? ¿A qué edad te diste cuenta que esta era tu vocación? Mira, yo te podría decir a los 9, 10 años, porque vivías en el campo, escuchabas lo único. ¿Qué televisión? Pero si yo me vine a Buenos Aires, todavía casi no llegaba la televisión a Ferré, porque se miraba Canal 7 de acá de Buenos Aires, pero todo con una neblina, y Canal 3 y Canal 5 Rosario, más o menos. Bueno, pero ¿qué hacíamos entonces? Escuchábamos radio, la radio a batería o a acumulador, que le decíamos nosotros, y escuchábamos los grandes programas ya en aquel tiempo había empezado el Fontana Show,
Radio El Mundo con los Tola Tango Club y qué sé yo, y sobre todo fútbol. El fútbol de Muñoz a mí me marcó, ¿viste? Yo creo que los dos que me marcaron cuando era chico, ¿no? Muñoz y Fontana, Cacho. Sin duda, que después pude trabajar con los dos, es increíble, ¿no? qué maravilla eso. Cuando uno viene de allá, es decir, lo que más aspiraba, porque Rivadavia era un parlante, era entrar en Rivadavia. El día que yo entré en el año 75 a hacer la locución comercial en automovilismo, bueno, fue pisar, tocar el cielo con las manos realmente, ¿no? Volviendo a ese momento cuando vos decías, bueno, esto me gusta, me encanta era tu compañía, ¿qué soñabas en ese momento? ¿Pensabas en esto de venirte, bueno, cuando sea más grande yo me voy a Buenos pensaba Aires? Y lo decía y ahora no se acuerda, pasó tanto tiempo, pero siempre decía que yo iba a llegar, que yo iba a poder, me acuerdo inclusive trabajando en las cosechadoras en la zona de San Cayetano, en el sur de la provincia de Buenos Aires, ahí entre Juárez y Necochea, que estábamos trabajando en una estancia y siempre la gente ahí, los peones, escuchaban radio, ¿sí? Dentro de muy poco me van a escuchar a mí, ¿no? Y bueno, y finalmente yo creo que fue así. Y además desde los 11 años ya fue clara mi vocación y mi decisión a partir de los 11 años empecé a transmitir fútbol en Ferré, fútbol con a los 11 años los parlantes puestos en la calle y demás. Sí. Y contame eso, ¿cómo hacías? Claro, había todavía existe una capilla muy grande, se llamaba el Oratorio Don Bosco, donde un cura muy porque en Ferré tenemos un centro salesiano muy grande, la Escuela Agrícola Salesiana de Ferré, que es muy apreciada, 200, 300 alumnos estudian ahí, y en aquel momento había una dotación de sacerdotes, de 14, 15 sacerdotes, que uno de ellos se hacía cargo de la capilla de Ferré, y los chicos íbamos a jugar al fútbol, y sobre todo porque nos daban el dulce de leche que hacían en la escuela, que era una exquisitez. A la tarde daban mate cocido, lo que fuera, con dulce de leche. Entonces nos reuníamos siempre en la capilla después de la escuela, y bueno, y ahí empecé a relatar fútbol. Para nada, ¿quién podía escucharme? Con dos bocinas que estaban puestas en los techos, en el campanario de la iglesia, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, de esa manera me empecé a acercar al micrófono, claro. Y después, bueno, la famosa publicidad que también Antonio Carrizo alguna vez contó, él se inició de la misma manera en Villegas, que andábamos con los coches en la calle, también con bocinas, haciéndole la publicidad a una tienda que ya desapareció de las 14 provincias, ahí era de Ferré, Ascensión, Rojas, y también de la red de publicidad comercial Ferré se llamaba, que era también un centro, una especie de radio, pero con parlantes, ¿no? En la calle. Así ¿Y ahí cuántos años tenías? Y 14, 15 años. Ah, bueno, todavía, también eras chiquito. No, yo... ¿Y terminaste el secundario y qué le dijiste a tu mamá y a tus hermanos? No, siempre yo estuve seguro que... Inclusive las profesoras me decían en secundario, pero no, si vos tenés posibilidades... Yo por suerte era bastante traga o no sé, o estudioso. Me llevé una sola materia en el secundario, así que, porque me peleé con el profesor, pero bueno, esa es otra historia, anatomía. Entonces me decía, pero vos tenés capacidad para estudiar medicina o abogacía, contador. Yo no voy a ser feliz estudiando eso. Pero... para mí, toda mi vida pensé que mi vocación era la de locutor, más que periodista, locutor. Así que bueno, me vine derecho a Buenos Aires y me pegué un porrazo grande, porque yo ya en aquel tiempo inclusive trabajaba para otras radios con parlante, como Rojas, que era un pueblo más grande. Me llevaban a transmitir fútbol, el seleccionado de Rojas jugaba el campeonato argentino con San Nicolás, con Tandil, y íbamos a hacer todos esos partidos. Entonces yo ya me consideraba un locutor. Vine acá, fui a rendir al ISER, éramos 700 postulantes,
entraban 30, 35 y me bocharon y me dijeron, no, usted tiene voz nasal, nunca va a llegar a nada, dedíquese a otra cosa. A lo mejor tenían razón, qué sé yo, pero bueno. ¿Vos sabés que todos los grandes le dijeron lo mismo? Y de ahí me acuerdo de ese sí que fue un grande, un hombre que ya no está, Bianchi, que tenía una agencia de publicidad que se llamaba BB Publicidad y hacía programas que nosotros en el interior escuchábamos, se llamaban Por las Rutas Argentinas, en Radio Mitre y lo que era Radio Porteña. Y yo, a partir de que él iba a mi pueblo porque tenía la publicidad de un vino, en aquel tiempo que tampoco existe más, vinos el emisario, desde el preso al comisario toman vinos el emisario, me acuerdo de la frase esa, mira vos. A partir de eso me hice, no sé si amigo, pero cada vez que venía a Buenos Aires lo iba a visitar. Y el día que me bochan, él me había dicho, mira que en el ISER te pueden bochar. Yo no le creía. Cuando me bochan, me dice, no, anda a COSAL, que está justo, todavía no tenía la autorización COSAL, Comunicaciones Salesianas, en Don Bosco y Yapeyú, que esa escuela va a tener la autorización, metele, porque vos vas a llegar, me dijo, vos vas a llegar. Así que para mí fue un espaldarazo muy grande el que me dio Bianchi, que no recuerdo ni siquiera el nombre de Bianchi. Bianchi era porque era BB Publicidad. ¿Y fuiste a rendir? Fui a COSAL, rendí, y después nos tomó el examen final, o nos tomaron el examen final los profesores del ISER. Bueno, en diciembre del 70 nos dieron el carnet y pasamos y no hubo ningún problema. Pero el problema principal, creo, del ISER en aquel momento es que se inscribían tantos y tenía que haber un filtro, de alguna manera tenían que sacarte. Pero me acuerdo sí la frase, y yo no sé si no fue Juan Ramón, el padre de Badía, uno de los que me tomó la prueba y que me dijo que tenía voz nasal. Voz nasal. Y en ese momento que se te cayó el mundo. Se me cayó el mundo porque yo había pensado toda mi vida que iba a ser locutor. Y además en aquel momento, si no tenías el carnet ni te acercaras a una radio, ¿no? Claro. Era imposible. No como ¿y cómo superaste eso? ¿Esperaste nada más cuando este señor te dio... Claro, y empecé, en marzo, en lugar de empezar en el ISER, empecé en COSAL, pero también estábamos un poco expectantes en COSAL, porque hasta ese momento había una sola escuela de locución que daba el carnet, que era el ISER, punto. No había... COSAL estaba dando cursos, ya había habido un año antes. Yo soy de la segunda promoción. La primera promoción que hizo un año sin saber, a mitad del primer año mío, ahí salió la autorización en aquel momento eran gobiernos militares, años 69, 70. Claro. Salió la autorización de manera tal que yo tengo el carnet firmado por el Comodoro Escrivá, titular del Confer. Claro. Había distintas fuerzas armadas a cargo de los estamentos del Estado y el Confer le correspondía en ese momento a la Fuerza Aérea. Ahora vamos a seguir hablando, sobre todo, cómo llegaste a Radio Rivadavia, cuál fue el primer trabajo, con todos los que trabajaste y todo eso. Pero vamos a una pausa chiquitita y enseguida volvemos. Alejandra Rubio está íntimamente en Rivadavia.